¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de las artes marciales y la visión personal y la trascendencia que tienen en nuestras vidas o la que puede llegar a tener. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que dependiendo de quién nos las esté aportando, va a tener una trascendencia u otra. Hay gente que suele ser muy física o que suele estar enfocado en la competición o que está obsesionado con ganar a alguien de cualquier otra manera, pues ya bien sea pues a la hora de una circunstancia real incluso. Yo creo que todos esos ángulos están bien. No sé, yo he pasado por todos ellos y pues creo que son ángulos, simplemente ángulos desde nuestra perspectiva mental, la que hemos desarrollado. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que es fantástico que cada uno elija su proceso y su proyecto frente a las artes marciales. Lo que sí quería remarcar es que qué pasa con esa parte que antes se denominaba el do, ¿no? El camino, esa parte que desarrollaba pues el trabajo interno, la introspección. ¿Dónde está eso? Porque realmente cuando hablamos de eso, pues hablamos de tonterías como la película Karate Kid o algo así, que a mí me parecen películas fantásticas, pero que son películas. O sea, que al final es como se queda algo místico, idílico, o que, bueno, pues es algo de frikis, de alguien que practica una serie de cosas o yo que sé, películas o dibujos animados de manga, en lo que o pasamos de una cosa que es muy mística a una que es una fantasía. Yo creo que se está complicando mucho todos estos temas a raíz de la ignorancia que hay sobre ellos. Yo creo que una persona cuando transmite una idea sobre las artes marciales tiene que tener un campo más amplio. Porque como en otros vídeos comentábamos, va pasando por etapas. Entonces su vida va pasando por etapas, pero tienes a tu cargo o tienes la responsabilidad de que estás enseñando. Entonces, claro, te tienes que ir formando, tienes que investigar, tienes que ir formándote tú e investigando tú para poderlo ofrecer a otras personas, porque están siguiéndote. Entonces, hay muchas personas que buscan cosas diferentes. Entonces, yo creo que la parte más interna, la que se aleja un poco de lo físico, pero que a la vez tiene un sentido muy físico. ¿Por qué? Porque hemos elegido las artes marciales porque es algo que tiene como núcleo lo físico, pero que no nos olvidemos, va a ir a lo más interno. Voy a contar algo que, por ejemplo, me pasó pues anoche. Anoche fuimos a una velada y yo creo que personalmente creo que debes abarcar como maestro, porque para mí lo de instructor y demás, en otro de los vídeos lo cuento, no me parece una cosa. Yo soy maestro de artes marciales. Yo lo que intento hacer es dominar mi arte, pues para el arte de la vida, para poderlo ofrecer a otras personas. Entonces yo creo que muchas veces la limitación es personal. Si nosotros estamos limitados y no investigamos, no profundizamos en nosotros, no profundizamos en la investigación, pues no podemos ofrecer eso a nuestros alumnos y entonces pues al final acabamos limitando a ellos mismos porque ellos tendrán una visión también muy estrecha cuando vienen a vernos. Quizás a lo mejor su visión es física o quieren pelear o quieren competir en alguna disciplina o que, pues yo qué sé, quieren salvar sus vidas y a lo mejor pues se sufren no sé, un ataque en la calle una vez en su vida. Entonces, todo eso está bien que nos preparemos para ello y además es el camino que si queremos competir, compitamos, si queremos defendernos, nos defendamos, pero yo soy de la opinión que debemos abrir más y hacerlo más ancho esa franja, ¿no? Entonces anoche, contando lo que decía, anoche fuimos a una velada y yo creo que lo físico pues nos lleva a ese trabajo interno en el cual a lo mejor pues uno de los competidores pierde y se enfrenta a sí mismo a lo que va a pasar luego cuando salga a la calle y los demás le encuentren y que su vida se acaba ahí. Y yo me pregunto, ¿todas esas cosas que ha aprendido se les olvidan? Porque cuando llegan ahí arriba y se enfrentan al miedo, a la incertidumbre, a la inseguridad, al reproche de la sociedad, a la propia amistad de otra persona y en la cual te dice lo que tenías que haber hecho, cómo deberías haber entrenado, dónde deberías entrenar. Todo eso es un enfrentamiento personal muy, muy heavy, es muy duro. Y ahí eres un maestro, tú vas a ser tu propio maestro en el cual vas a tener que reponerte. Claro, todas estas cosas deberían educarnos, deberían enseñarnos a qué pasa en ese momento, ¿no? Cómo nos reponemos
a esa situación, porque nos vamos a encontrar en esa situación, porque nosotros mismos nos hemos expuesto a ella. Entonces muchas veces es como un enfrentamiento muy fuerte para lo que estamos preparados. Entonces las artes marciales, desde mi humilde opinión, creo que abarcan una serie de aspectos, pero que hay algunos que estamos tocando muchísimo y otros que no estamos tocando casi nada o nada. Y en este aspecto creo que nos dejamos mucha gente fuera que anda buscando una cosa totalmente diferente. Hay gente que lo que busca es esto, es aprender, desarrollarse, conocerse a sí mismo, ver cómo esas propias cosas que les pasan en la escuela, pues cómo le ayudan en la vida diaria, como una persona que a lo mejor su autoestima está baja, por ejemplo, por poner un ejemplo, una autoestima está baja, cómo consigue esa autoestima y esa seguridad en la escuela, y cuando sale a la calle en la vida diaria y se enfrenta a las costumbres y a las situaciones reales, es capaz de darse cuenta de que la autoestima la ha subido en la escuela gracias a las artes marciales, y cuando sale ahí fuera su autoestima está alta. Pero ¿qué pasa cuando tu autoestima se daña más en la escuela? Se daña porque ya no eres ese campeón, ya no eres esa persona que creías o que los demás pensaban que eras, y ahora de repente ya no tienes ese título. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo te liberas de ese yo anterior a que se ha forjado una idea preconcebida de sí misma? ¿Qué haces ahí fuera? ¿Qué vas? Es lo mismo. Ahora mismo te has derruido, sales a la calle y te enfrentas a una circunstancia X, no importa, en un trabajo, en una sociedad, como sea, con tu mujer, tus hijos, con una amistad, ¿cómo te enfrentas a eso ahora? Con las mismas herramientas, con las que has aprendido, con esa persona que se siente apocada, fracasada, no se siente ya importante, ya no es nadie, ya no es un atleta deportivo donde le llegan los premios. Entonces yo creo que todo tiene su punto positivo, pero yo creo que debemos abrir más hacia ese do antiguo, ese que no es tan antiguo, pero que sí que antes se utilizaba, el do, ¿no? El camino en las artes marciales, siempre había un do detrás. Hoy en día pues se está desvirtuando y se está yendo hacia áreas como la defensa personal y cómo salvar mi vida en el día a día, y dos, pues cómo competir y ganar grandes premios. Yo creo que eso no es algo desechable, es algo que está ahí y que debemos trabajar con ellos. Como os decía, anoche estuve en una velada y fue fantástica. Yo me siento súper gratificado viendo incluso mis propias debilidades como ahora como entrenador, y mis propias cualidades, y ver cómo manejo esa situación frente a otras personas, y cómo eso me ayuda al día a día a tener más seguridad, más confianza, cómo reforzarme, incluso cómo motivarme para ser mejor, y cómo todo eso está bien y nos va a ayudar, pero deben enseñarnos a gestionarlo, porque si no lo que puede hacernos es dañarnos. Y esa es la parte de las artes marciales que creo que está un poco, que hemos pasado a otro ángulo en el cual eso ya no importa, y que creo que debemos hacer mucho hincapié. Entonces, bueno, era un poco una reflexión, eh, simplemente es una idea mía, y bueno, espero que a alguno le resuene dentro, y si es así, pues me alegraré y que le ayude a caminar hacia ese ángulo si no está en sus vidas en este momento. Así que nada, nos vemos pronto, más análisis, más mensajes, más vídeos. Darle a suscribirse para recibir siempre las notificaciones, acordaros de que va a haber vídeos semanales y diarios si es necesario, y que bueno, pues que escribe tus comentarios, y que van a ser gratificantes tanto si son positivos como si son negativos, porque nos harán crecer. Así que nos vemos. Chao, chao, chao. Cuidaros.